Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast en donde vamos a continuar desarrollando todos los temas que quedaron pendientes alrededor del procedimiento administrativo. Vamos a comenzar hablando de la responsabilidad política de los servidores públicos. Bueno, pues esta responsabilidad se encuentra regulada constitucionalmente en su título cuarto y se persigue a través de juicio político, del cual Serra menciona lo siguiente. Tiene por objeto investigar los actos u omisiones productores de daños que por culpa o negligencia o irregularidades causen o puedan causar perjuicios pecuniarios, pero sobre todo que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o en su buen despacho. Por otra parte, Licona señala que es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que en el ámbito de sus atribuciones han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder. Adicionalmente, encuentra su fundamento en los artículos 109 constitucional, fracción 1 romano, 110 y 114 primer párrafo, así como en los títulos 1 y 2 romano de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El artículo 110 de la Constitución señala como sujetos de la responsabilidad política a senadores y diputados al Congreso de la Unión, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general de la República, ejecutivos de las entidades federativas, magistrados de circuito y jueces de distrito, consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, miembros de los consejos de las judicaturas locales y miembros de los organismos a los que las constituciones locales han determinado de esa manera. Las autoridades en la materia son la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. Ambas cámaras, en ejercicio de sus facultades exclusivas, serán órgano de acusación y jurado de sentencias, respectivamente, por lo que resultan inatacables sus declaraciones y resoluciones, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 110 de la Constitución. El Ministerio Público lo será durante la averiguación previa y el juez en materia penal durante el juicio, llevándose a cabo una vez que el Ministerio Público determine la presunta responsabilidad y el cuerpo del delito. Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incurran en responsabilidad penal son prisión, multa, destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas. Los servidores públicos que pueden incurrir en este tipo de responsabilidad son los que tienen atribuidas facultades de gobierno y administración y que, por lo tanto, su actuación puede ser trascendente respecto a intereses públicos fundamentales. Conforme a lo anterior, las conductas que afectan dichos intereses se encuentran enlistadas en el artículo número 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El artículo 7 dice que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, a las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause
perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. También tenemos enumeradas las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal. Asimismo, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 5, los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Las sanciones que pueden ser impuestas se encuentran en el párrafo 3 del artículo 110 constitucional. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Además, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece: si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el lapso público, en el servicio público desde 1 año hasta 20 años. Hablaremos a continuación de la declaración de procedencia. Bueno, conforme al Sistema de Información Legislativa, que se abrevia SIL de la Secretaría de Gobernación, se define de la siguiente manera. La declaración de procedencia es un acto legislativo conocido comúnmente como desafuero. Con esta figura concluye el procedimiento que refiere a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para conocer y resolver las acusaciones de los ciudadanos. Los particulares con derecho o el Ministerio Público en contra de los servidores públicos que señala la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por delitos cometidos durante el desempeño de su cargo. Cuando la Cámara emite la declaración de procedencia, no prejuzga sobre la posible responsabilidad del acusado, aunque considera que existen elementos para suponer su probable responsabilidad. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a 5 miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos, que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el capítulo 2 de esta ley. Para conocer el procedimiento por el cual se va a sujetar, se recomienda consultar los artículos 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, discute y vota el dictamen preparado por la Comisión Jurisdiccional, a través de la sección instructora, en el que se declara que ha lugar a proceder en contra del inculpado, caso en el cual
Este será destituido de su cargo y quedará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. Se fundamenta en el artículo 111 constitucional que dice: para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará en mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. En síntesis, cuando los actos cometidos por servidores públicos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia y se realizará lo dispuesto por la legislación penal. Si bien se ha citado el artículo para profundizar en lo que en este se establece, se recomienda su consulta directa, considerando además las constantes reformas a las que se exponen las leyes, tanto en este artículo 111 constitucional como en los artículos de demás legislaciones. Respecto a la persona que promueva el escrito de denuncia, el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala: cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados, a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena. Asimismo, de acuerdo con lo señalado por la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, se indica que la denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse estas en posesión de una autoridad, la subcomisión de examen previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. Por su parte, el juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento. Esto lo menciona la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo número 9. Hablaremos a continuación del presidente de la República y su responsabilidad. Respecto al juicio de procedencia, en el caso del presidente de la República, el artículo 111 de la Constitución indica: por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Respecto al juicio político, se aplica el artículo 109 respecto a lo indicado en su primera fracción, tal como ya se ha citado.
mientras el artículo 110, ya analizado, no contempla como sujeto a juicio político al presidente de la República. Es de subrayar el artículo 108 constitucional, segundo párrafo, que indica: el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Ahora hablaremos al respecto de la responsabilidad civil de los servidores públicos. El autor Miguel Pérez López menciona que el artículo 1928 del Código Civil para el Distrito Federal fue la primera disposición de carácter general que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado, estableciendo que el Estado tenía la obligación de responder por daños causados por sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, siempre que existiese culpa, sin que fuese considerado como responsabilidad objetiva por riesgo creado. Así, la responsabilidad de los servidores públicos se estableció vía civil y consistía en ejercer un derecho subjetivo, de manera que un particular que hubiera recibido una afectación o daño por un servidor público podría demandar ante un juzgado civil a la autoridad causante del daño, implicando la existencia de una relación procesal entre el actor, un demandado y un órgano jurisdiccional. Así, particulares podrían reclamar a funcionarios públicos o servidores públicos los daños que les causaren. Los elementos de la responsabilidad civil de los servidores públicos se producen por hechos o actos realizados en ejercicio de sus funciones, que causen daños a particulares. Esta responsabilidad civil se integra por los siguientes elementos. Los sujetos. Tratándose de una responsabilidad oficial, resulta indispensable que el agente sea un servidor público. La acción u omisión. Cuando ésta se lleve a cabo precisamente en ejercicio de las funciones que le están encomendadas, en los términos del artículo 1 transitorio del Código Civil, ya que si el daño se produce cuando el agente no actúa investido del cargo, no obstante que la responsabilidad se genere, no le es imputable en su carácter de servidor público. Resulta indispensable además que el daño sea producido como resultado de una actuación humana realizada en contra de lo que la ley establece u omisa de lo que ordena. El daño puede ser material o moral, ya que el artículo 2108 del Código Civil para el Distrito Federal lo identifica como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación, y el 1916 del mismo ordenamiento establece que el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración física o bien en la consideración que de sí misma tienen las demás. El nexo causal. Este implica que el daño se produzca precisamente como consecuencia directa e inmediata de la actuación del servidor público, ya que si se genera por una causa diferente o si intervienen excluyentes de responsabilidad, como la culpa inexcusable de la víctima, el hecho de un tercero, el caso fortuito o la fuerza mayor, la responsabilidad no se produce. La responsabilidad civil de los servidores públicos solo se genera entre particulares por los daños que aquellos les ocasionen en ejercicio de las funciones públicas y debe ser demandada conforme a normas de carácter civil. Por lo tanto, para que una responsabilidad pueda ser denominada civil, independientemente de que su contenido sea resarcitorio, es necesario que se produzca entre particulares y se regule y demande por leyes civiles. De lo contrario, se trata de responsabilidades penales o administrativas, según la ley de los sujetos y de la legislación que la establezca. Responsabilidad patrimonial del Estado. Concepto y elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. En el año 2003 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció en el artículo 113 una figura innovadora denominada responsabilidad patrimonial del Estado.
la cual sustituye la acción civil con las siguientes diferencias. Ya no es subjetiva, sino objetiva en el Código Civil, es decir, la objetividad refiere a que no se tiene que probar una responsabilidad específica de un servidor público, como en el modelo civilista, donde se tenía que señalar nombre y cargo del servidor público, sino que la responsable es la institución, que se debe referir como responsable. La segunda característica de la reforma constitucional la constituye el ser directa, lo cual quiere decir que no requiere demostrar la responsabilidad de la persona, sino solo la reclamación, al igual que tampoco requiere intermediario para presentar dicha solicitud. Los elementos de esta reforma son 3, sin los cuales no se puede probar la responsabilidad patrimonial. Primero, la existencia de daño. Se debe aportar elemento o varios elementos de prueba que den cuenta de la existencia del daño, obedeciendo al principio general del derecho que establece que el que afirma está obligado a probar. Si es posible, se debe plantear el daño en forma cuantificada. Segundo, existencia de una actividad administrativa irregular del Estado. En todas las administraciones públicas, la función principal tiene la acepción de derecho burocrático, regulado por el apartado B del artículo 123 constitucional, y la de imperio, que tiene el propósito de alcanzar los fines públicos del Estado. Para comprobar la existencia de una actividad irregular de forma positiva, debe existir en la función pública una actividad regular y la autoridad específica tener la obligación de su cumplimiento a través del servicio público y que, sin embargo, se cause daño ante la deficiencia en su realización. Por lo tanto, se tiene que probar no solo el daño, sino también indicar la actividad administrativa irregular. La actividad administrativa regular describe lo que debió ser, lo que la norma obliga y se debe realizar. La excepción para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado es que el servidor público que haya causado el daño se encuentre obligado a soportar el daño, como es el caso de los servidores públicos ante un proceso de auditoría cuando sea sujeto de fiscalización. Nexo causal es el tercero. Se tiene que referir el daño y la irregularidad administrativa, es decir, comprobar que existe un nexo entre ellos. Si bien la reforma realizada de 2003 estableció en el artículo 113 de la Constitución, hoy este derecho se encuentra en el artículo 109 de la Carta Magna. Con la reforma del año 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, los legisladores trasladaron la responsabilidad patrimonial del artículo 113 al 109. Por otro lado, la reforma de 2011, reflejada en el artículo 1 constitucional, garantiza los derechos humanos en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por México. En este sentido, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice que los ciudadanos tienen derecho a la indemnización. Charlaremos a continuación de la cuantificación del daño y el perjuicio. La consecuencia del daño causado por la actividad administrativa irregular del Estado es el reconocimiento del derecho a la indemnización conforme a los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Tratándose de daño moral causado por la irregular actuación del Estado, la fracción segunda del artículo 14 de la ley en la materia prevé que la autoridad administrativa o judicial debe realizar el cálculo correspondiente conforme al segundo párrafo del artículo 1916 del Código Civil Federal, tomando en consideración dictámenes ofrecidos por la víctima, es decir, la prueba pericial médica correspondiente para comprobar bienes jurídicamente tutelados por este concepto. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable
del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículos 1913, así como el Estado y sus servidores públicos conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código. En consecuencia, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, la indemnización del daño moral lleva implícita su reparación, que debe cuantificarse en dinero. El derecho a la indemnización no nace de manera automática por el hecho de actualizarse una actividad irregular del ente público federal, sino que para ello es necesario que el reclamante demuestre los demás instrumentos y elementos que la ley exige. Esto para que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cómo se ejercita materialmente una responsabilidad patrimonial del Estado? Bueno, pues en la reforma del año 2002, cuando se creó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se estableció que se reclamará ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Posteriormente, se reformó la manera de establecerla, en la cual el procedimiento se hacía mediante una reclamación de daños a la autoridad administrativa, en ejercicio del derecho constitucional o derecho humano a la indemnización, tal como lo clasifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya no por responsabilidad objetiva directa, sino a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Al solicitar la reclamación ante la misma autoridad que cause el daño, es la misma autoridad la que debe contestar la reclamación. Si no contesta, se le puede demandar por la figura de la negativa ficta. Si se negara a hacerlo, se puede demandar la resolución en tribunales administrativos, es decir, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el ámbito local, en los tribunales de justicia administrativa instituidos por la Constitución en el artículo 116, fracción quinta, así como por las leyes de los estados para que la autoridad jurisdiccional analice si existen elementos o no para configurarse la responsabilidad patrimonial del Estado, que es objetiva directa, demostrándolo con los 3 elementos que requiere. Finalmente, se puede interponer amparo indirecto. El derecho humano de esta responsabilidad es el derecho a la indemnización, probando, evidentemente, los 3 elementos mencionados. A continuación, platicaremos de la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito local. En el decreto de junio de 2002, que reformó el artículo 113 de la Constitución, establece en su único artículo transitorio la obligación de las entidades federativas de expedir leyes en un plazo máximo de 2 años, leyes que deben establecer la responsabilidad patrimonial del Estado de forma directa y objetiva, obligándolo además a especificar los tribunales que resolverán la solución o a la solicitud de indemnización. Por lo anterior, diversos estados del país han expedido leyes aplicables a las administraciones públicas estatales y municipales. Al respecto, hablaremos de algunos datos relevantes en la materia. Hablaremos de la entidad federativa, que significa charlar de la expedición de leyes en los estados conforme al decreto de junio del año 2002 en la reforma del artículo 113 constitucional en su artículo transitorio. Entonces, hablando de una entidad federativa, que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y municipios de Baja California
expedida en el año 2009, sus características son que el artículo 3 define la actividad administrativa irregular. El artículo 4 enlista 11 supuestos jurídicos donde no existe actividad irregular administrativa. Y el capítulo segundo define las bases de la indemnización. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán y sus municipios, expedida en el año 2008. El artículo 4 transitorio obliga al Ejecutivo Estatal a incluir en el presupuesto una partida presupuestal para pago de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial directa y objetiva. Y se reforma el artículo 100 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Hablando de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, expedida en el año 2004, puedo mencionar que sus características son el artículo 8, que faculta para interpretar la ley al Tribunal Contencioso Administrativo o del Estado. El artículo 21 refiere que cuando se trate de reclamaciones a municipios, se deberá presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Luis Potosí. La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, expedida en el año 2011, dice que el artículo primero establece que esta ley es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política de México. El artículo quinto cita que cuando una reclamación implique la comisión de un delito, la autoridad está obligada a hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. Por su parte, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, que se expide en el año 2013, menciona en el artículo 21 que la reclamación se realizará ante la autoridad responsable y abre la posibilidad de llegar a un convenio con el municipio respectivo para su pago. El artículo 24 determina como competente para resolver sobre el reclamo algún órgano que, pues de alguna manera, designe el respectivo municipio. La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guanajuato y sus municipios se expide en el año 2013 y también en su artículo primero unifica otros procedimientos de indemnización contemplados en otras leyes locales a las bases establecidas en esta ley. El artículo 21 señala que en el ámbito municipal es optativo presentar la reclamación ante el Juzgado Administrativo Municipal o ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus municipios, que se expide en el año 2005, menciona el artículo 12 que refiere que la indemnización será íntegra con independencia del ingreso del reclamante. El artículo 13, por su parte, establece la posibilidad de que las entidades públicas contraten seguros que garanticen la reparación del daño derivada de responsabilidades patrimoniales. Y por último, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios, que se expide en el año 2003, menciona en el artículo número 31 que pues contiene que en caso de concurrencia de diversos órganos, la indemnización se pagará de forma proporcional por diversos órganos. El artículo 36, por su parte, refiere que existe el derecho a repetir contra el servidor público responsable si se tratare de infracción grave de servidores públicos, esto a través del procedimiento que indica la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Así, hemos podido ver que diversas entidades federativas cumplieron con el artículo transitorio que obligaba a expedir leyes locales que permitieran hacer realidad en ámbito de gobierno local y municipal la responsabilidad objetiva y directa del orden patrimonial. Son leyes con características distintas, en efecto, pero en general
unifican tópicos específicos como establecer la vía administrativa para el reclamo de indemnizaciones. Para clarificar las condiciones en las que se realizaron los cambios mencionados, es importante citar un fragmento sobre el decreto, que tiene un artículo 1 que dice que el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el DOF, y la Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. Hablaremos a continuación de los sujetos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Por sujeto activo de la responsabilidad patrimonial del Estado, se hace referencia a un órgano del Estado que desarrolla actividades de carácter administrativo. Lo anterior se desprende del párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de la Materia, mismo que establece: son sujetos de esta ley los entes públicos federales. Para los efectos de la misma, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal. Los preceptos contenidos en el capítulo segundo y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la CNDIH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado mexicano en su caso, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones. La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior en su caso deberá llevarse a cabo por el ente público federal que haya sido declarado responsable. Lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación. Será la Secretaría de Relaciones Exteriores el conducto para informar de los cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos según corresponda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus servidores públicos no son sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones y recomendaciones. Por otra parte, como sujeto pasivo se señala al particular, lo cual se indica en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado. Dice que la presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política y sus disposiciones son de orden público e interés general. Tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia. Es de resaltar que el texto legal no limita la figura del particular, por lo que deberemos de entender que el sujeto pasivo podrá ser una persona física o moral. A continuación, abordaremos el tema del procedimiento de responsabilidad patrimonial. El procedimiento de reclamación por esta responsabilidad patrimonial se conforma de dos vías o instancias, la administrativa y la jurisdiccional. La primera, ante la propia autoridad presuntamente responsable, y la segunda, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Abordaremos primero la vía administrativa. La primera instancia del procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial se realiza ante el órgano al que se le impute la supuesta actividad administrativa irregular, bajo las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los artículos, por su parte, 17 y 18 de la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado establece que, el 17, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales se iniciarán por reclamación de la parte interesada. Y el artículo número 18 dice que la parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los particulares en su demanda deberán señalar en su caso el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular, y, si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado. En tales condiciones, las disposiciones adjetivas aplicables a la responsabilidad patrimonial serán sustancialmente la que rige en los procedimientos administrativos contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es decir, mediante escrito, la cual debe reunir los requisitos de forma correspondientes, en el que se deberá acreditar el interés jurídico con el que se promueve, describir con claridad los hechos o abstenciones en las que se incurrió, pues supuestamente, y la autoridad a la que se le imputa la actividad administrativa irregular, así como los efectos de esta en la persona o bienes del reclamante, sin olvidar las pruebas que se ofrezcan para demostrar los extremos de la reclamación. Esta última parte es sumamente importante, ya que, como se verá posteriormente, la carga de la prueba es precisamente para el reclamante. Agotado el procedimiento, se dictará resolución debidamente fundada y motivada, en la que se determine si ha lugar o no al pago de la indemnización. En caso de que se haya negado el pago de la indemnización o que existe inconformidad del reclamante por el monto cuantificado para la indemnización, se podrá entonces acudir en vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y vamos a hablar entonces de la vía jurisdiccional. Como se señaló en la parte final de lo que acabamos de platicar, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el órgano competente para conocer en segunda instancia del procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial. Cabe hacer mención que la vía jurisdiccional ante el tribunal es optativa, ya que el reclamante puede intentar esta instancia o el recurso administrativo, tal y como lo contempla el artículo 24 de la ley en la materia, que dice: las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfaga al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa o bien directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El procedimiento de reclamación por la vía jurisdiccional no es propiamente un juicio, ya que si bien son aplicables las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no menos cierto es que en la especie no estamos en presencia de una acción que persiga declarar la validez o nulidad de un acto administrativo, sino el reclamar el pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial de una autoridad administrativa. Veremos a continuación los requisitos de procedibilidad en la responsabilidad patrimonial. Después de haber realizado un análisis general de la responsabilidad patrimonial del Estado, podemos establecer que los requisitos de procedibilidad de esta figura son los siguientes. Primero, una conducta administrativa irregular que puede ser de acción o omisión por parte de un órgano del Estado,
Y, en segundo término, una relación causa-efecto entre dicha conducta y el daño que cause en la persona o bienes de los particulares. Hablaremos a continuación de la actividad administrativa irregular. Esta conducta se encuentra definida en el artículo 1, en el segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en el que se señala que, para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Conforme al dispositivo legal, la actividad desplegada por el órgano del Estado debe ser necesariamente de naturaleza administrativa, lo que deja fuera aquellas actividades materialmente legislativas o jurisdiccionales. El recurso administrativo, ¿qué es? Bueno, pues son los medios legales que dispone el particular para obtener de la autoridad administrativa la revisión de un acto particular determinado, por el cual dicho particular es afectado en sus derechos o intereses. Esta revisión se realiza a fin de revocarlo, anularlo o reformarlo en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. Por lo anterior, los recursos administrativos son los medios de defensa establecidos en ley para que la administración pública revise de nueva cuenta un acto y lo confirme, modifique o revoque. La autoridad competente puede ser la misma que dictó el acto, la jerarquía superior o un órgano especial distinto. Cuando lo revisa la autoridad superior, examina no solamente la legalidad, sino también la oportunidad del acto impugnado. En este contexto, el recurso puede ser un recurso jerárquico, cuyo desahogo otorga competencia a otra autoridad distinta a aquella de quien dictó el acto combatido, por lo que es competente para conocer de él. ¿Cuáles son los elementos del recurso administrativo? Bueno, pues tendremos que empezar por decir que el recurso administrativo es un derecho por medio del cual se impugna un acto administrativo. Este se va a tramitar mediante un procedimiento para obtener una resolución también de carácter administrativo. ¿Cuáles son sus elementos? Primero, la existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente. El particular que impone el recurso. El acto a revisar que afecta al particular y que debe estar establecido en la ley, aunque sea enunciativamente, solo indicando el nombre del recurso y el plazo para interponerlo. La autoridad de carácter administrativo ante la cual se interpone y la fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quienes debe presentarse. Plazo para interponerlo. Puesto que nunca se tramita de oficio, debe tramitarse en el tiempo que dispone el particular según el ordenamiento aplicable. Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el escrito de interposición del recurso. El procedimiento adecuado para la tramitación del recurso. El Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de la legislación administrativa, inclusive respecto a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo, partiendo del derecho de petición, con base constitucional en el artículo 8, que consistirá en anular, modificar o confirmar el acto que se impugnó. La resolución es un nuevo acto administrativo. El fundamento constitucional de los medios de defensa de los particulares es el derecho de petición al que se refiere el artículo 8 constitucional. ¿Cuáles son los principios rectores de los recursos administrativos? Bueno, pues son el principio de legalidad objetiva, que además de procurar los intereses de los administrados, pretende mantener el empleo de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración. Principio de oficialidad. Si bien se inicia a petición de parte, su impulsión es de oficio y la autoridad debe realizar todos los actos necesarios para integrar el expediente a fin de dictar resolución. Principio de la verdad material.
La autoridad debe tomar en cuenta todos los elementos posibles, no solo lo alegado por el particular, sino allegándose también por todos los elementos que considere necesarios con el fin de tomar una decisión justa. Principio de informalidad. Se deben establecer el mínimo de requisitos para que el recurrente acredite los presupuestos de sus agravios y en caso de alguna omisión deberá dársele la oportunidad para aclarar, corregir o completar el escrito en que interponga su recurso. Principio de debido proceso, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Tramitado y resuelto por autoridad competente, que se otorgue al particular la oportunidad de formular agravios, los cuales deben ser analizados y valorados por la autoridad, que se le permita ofrecer y rendir pruebas, que se deje constancia por escrito de todas las actuaciones, que sea ágil, sin trámites que dificulten su desarrollo, que el particular conozca todas las actuaciones administrativas, que se funde y motive la resolución. ¿Cuál es la clasificación de los recursos? Bueno, pues tenemos primero el recurso administrativo obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no habiendo disposición expresa que dé a un recurso administrativo el carácter de optativo, se entenderá de ejercicio obligatorio para, eventualmente, estar en condiciones de proceder a su combate a través del ejercicio de una acción futura, sea esta contenciosa, administrativa, de anulación o simplemente judicial. Tenemos también el recurso administrativo optativo. Es un recurso del cual no deriva ninguna obligación que vincule en su ejercicio a los afectados, salvo que habiendo decidido agotarlas por un principio de consistencia, debe esperar hasta la determinación final para proceder a combatir el mismo acto a través del ejercicio de otras acciones que estimen pertinentes. Son optativos aquellos recursos que expresamente así lo señale la ley. Para profundizar en esta clasificación se sugiere la consulta de un amparo, que es un recurso administrativo que habla de cuándo son, qué momento son optativos y cuándo son obligatorios, en el Semanario Judicial de la Federación, T7 Romano, enero de 1991, página 414. Tenemos recursos en la legislación mexicana. En la defensa legal que antecede a cualquier intervención judicial o contencioso administrativo, tenemos la reconsideración administrativa, que se le puede llamar también oposición, revocación o reclamación. Agotan la vía administrativa y pueden interponerse ante la misma autoridad que dicta la resolución que agravia al particular. El particular solicita la modificación o reconsideración. Puede encontrarse contemplado en un ordenamiento legal o no estar establecido en ella expresamente. La reconsideración de actos propios se interpone ante el órgano responsable del acto administrativo que se está impugnando, para que él mismo pondere, formulando o reformulando el contenido de su determinación con nuevas observaciones y argumentaciones que quizá en principio no haya tomado en cuenta al dictar la decisión que se le impugna. Revocación administrativa. Deja sin efecto un acto administrativo o una decisión y comprende también la anulación, situación de una orden o fallo por una autoridad administrativa. Ha sido empleada como reconsideración, recurso jerárquico, oposición o inconformidad. Es la revisión ante una autoridad superior que se puede llevar a cabo a través de una oposición o inconformidad también. Solo procede contra resoluciones definitivas en las que se determinen contribuciones omitidas o accesorios. Conforme al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 116, se señala este recurso contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, mientras que en el artículo 117 establece que el recurso procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.
B. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. C. Dicten las autoridades aduaneras. D. Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 de este Código. Los actos de autoridades fiscales federales que a. exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. También podemos mencionar que es cuando se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no sea ajustado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados. Y, por último, afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. Hablando del recurso de revisión, pues este es un recurso ordinario que no agota la vía administrativa y puede interponerse ante el superior jerárquico de la autoridad que dicta la resolución que agravia al particular. El recurso jerárquico es el que con más frecuencia se emplea y debe concederse expresamente por una ley o reglamento. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su título sexto, establece un solo recurso, el de revisión, del que se puede destacar el artículo número 83, que dice que los interesados afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer el recurso de revisión o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Sobre el procedimiento administrativo, ¿cuál es la definición de autoridad? Bueno, pues para Gabino Fraga, el concepto de autoridad se desarrolla en los siguientes términos. Se comprende, dice Fraga, no solo aquellas que tienen el carácter de órganos del Estado y se encuentran facultados para decidir o ejecutar sus resoluciones, sino también todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, por lo tanto, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal en el artículo 2 menciona que la autoridad es la persona que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y la autoridad competente es la dependencia, órgano desconcentrado, órgano político administrativo o entidad de la administración pública del Distrito Federal facultada por los ordenamientos jurídicos para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo. Hablaremos a continuación de las visitas de verificación. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo menciona la justificación de estas visitas en su artículo 62, que dice: las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, podrán llevar a cabo visitas de verificación mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo. Por otra parte, sobre la forma de efectuarse esta diligencia, el artículo 63 indica que los verificadores para practicar visitas deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de 2 testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique, si aquella se hubiere negado
a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta. El artículo 67 dice que en las actas se hará constar nombre y denominación o razón social del visitado, hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia, calle, número, población, colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio, delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, nombre y cargo de la persona con quien fue que se entendió la diligencia, nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, datos relativos a la actuación, declaración del visitado si quisiera hacerla y nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negare a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. El artículo 69 menciona que las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir en lo conducente las formalidades previstas para las visitas de verificación. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo? A grandes rasgos, las fases son la postulatoria, que se fija en ella el contenido del procedimiento, que equivaldría a la fijación de la litis en el procedimiento civil, la probatoria, en la cual se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas, y los alegatos o conclusiva. Los interesados en el procedimiento administrativo hacen la relación del contenido de las constancias del expediente respectivo con los hechos controvertidos para formular su petición a la autoridad administrativa. Con esta actividad concluye el procedimiento y se inicia la etapa de decisión. Hablaremos de la etapa postulatoria un poco más a fondo. En ella se parte de la entrega del escrito para instar las autoridades administrativas e iniciar el procedimiento administrativo, por lo cual la acción se realiza a instancia de parte conforme al artículo 18 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, cubriendo los requisitos indicados por el artículo 15 de la Ley en comento. Por otra parte, como lo previene el artículo 42, estos escritos deben presentarse ante la Oficialía de Partes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Nota importante: si el escrito se presenta ante un órgano incompetente, supliendo la deficiencia, la autoridad ante la que se presentó deberá remitirlo a la que sea competente en un plazo de 5 días. Esta circunstancia debe hacerse constar en el mismo documento y en la copia sellada del mismo. Asimismo, en el artículo 15 ya mencionado, atendiendo al principio de legalidad contenido en el artículo 13, esto obliga a las autoridades a no exigir mayores formalidades que las previstas en la ley. Por su parte, el artículo 15A regula respecto de los documentos que se adjunten con la promoción. Para el supuesto que la promoción no cumpla con los requisitos legales señalados en el artículo 15 o en las leyes administrativas aplicables al acto, como lo establece el artículo 17A, se debe prevenir al promovente para que subsane la omisión dentro del plazo que señale la autoridad administrativa, la cual no podrá ser inferior a 5 días hábiles. En caso de que no se desahogue la prevención dentro del plazo señalado, se desechará el trámite. Para la respuesta de la petición por parte de la autoridad del artículo 17 de la ley en comento se señala: artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 3 meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado
resuelva lo que corresponda. Por otra parte, salvo disposición en contrario, se entiende que el silencio de la autoridad configura la negativa ficta, con lo que se puede iniciar la impugnación correspondiente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En relación a la seguridad y certeza jurídicas, respetando el derecho de petición que regula el artículo 8 constitucional, el artículo 43 de la ley señala que por ningún motivo se podrán rezar los escritos en las unidades de recepción de documentos. Esto con el propósito de evitar que la discrecionalidad en la recepción de las promociones posibilite a la autoridad administrativa vulnerar los derechos legítimos de los gobernados y se convierta en fuente de arbitrariedad en perjuicio de los ciudadanos. El artículo 44 faculta al órgano administrativo para adoptar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia a que se refiere el acto, atendiendo el carácter supletorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Además, permite que se apliquen las medidas provisionales reguladas por la propia ley para asegurar la eficacia de las resoluciones. La etapa probatoria. De acuerdo con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo sobre los incidentes, se tiene lo siguiente. El artículo 47 señala que las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación. En la inteligencia, que de existir un procedimiento incidental de recusación, este deberá resolverse antes de dictarse resolución definitiva o en la misma resolución. El artículo 48, por su parte, menciona que los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que se expresará lo que a su derecho conviene, así como las pruebas que estime pertinentes, fijando los puntos sobre los que verse. Una vez agotadas y desahogadas, en su caso, las pruebas que hubiera ofrecido en los términos que se fije y que no excederán de 10 días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado. Los artículos 49 al 55 regulan lo relacionado con las pruebas en el procedimiento administrativo. Los actos para determinar, conocer y comprobar los hechos se realizarán de oficio. En los procedimientos administrativos se admiten toda clase de pruebas excepto la confesional de la autoridad. De acuerdo al principio de oficiosidad, el órgano de decisión se puede llegar de los medios de prueba que considere necesarios para solucionar el asunto planteado, con los límites establecidos en la ley. Se deben admitir las pruebas que presenten las partes. Estas solo podrán ser desechadas en los siguientes casos. A. Si no son ofrecidas conforme a derecho. B. Si no tienen relación con el fondo del asunto. C. Si son improcedentes o innecesarias. O D. Si son contrarias a la moral o al derecho. Esto, según lo menciona el maestro Márquez. Por otra parte, en el artículo 51 se establecen los plazos para el desahogo de las pruebas. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a 3 ni mayor de 15 días, contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen las pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 15 días para tal efecto. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva. Al respecto de los alegatos o la etapa conclusiva, en esta etapa la autoridad administrativa realiza una importante labor al aplicar el derecho al caso en concreto, establecer una relación entre los hechos probados por los particulares y la norma que soluciona la situación planteada en el procedimiento. En el artículo 56 se indica lo siguiente. Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar resolución, se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados.
para que en su caso formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar la resolución. Los interesados, en un plazo no inferior a 5 días ni superior a 10, podrán presentar por escrito sus alegatos. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no presentar alegatos, se tendrá por concluido el trámite. Por otra parte, en el artículo 57 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se establecen las formas para poner fin al procedimiento. ¿Cuáles son? La resolución del mismo, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y el convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regula. La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo deberá decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las que deriven del propio procedimiento. Para ello, la autoridad deberá poner a la vista de los interesados el procedimiento previo a la resolución, por un plazo no superior a 10 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas respectivas. Y bueno, como lo vimos a lo largo de estos dos últimos videos, hemos estudiado todo lo que tiene que ver con los actos administrativos, las responsabilidades civiles y políticas de los servidores públicos y las responsabilidades patrimoniales del Estado y finalmente las etapas del procedimiento administrativo. Repito, como lo hemos hecho en 2 entregas, en 2 episodios que hacen referencia a estos temas que se titulan Desarrollo del procedimiento administrativo. Y no me resta más que agradecerles su atención, pedirles nuevamente que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones toda vez que subamos un nuevo video o un podcast, que le den like y que compartan. Les deseo el mayor de los éxitos y no dejen de estudiar mucho. Hasta pronto. Bye.